Magallanes hoy les ver sus principales hechos de la Guerra de Independencia. Toma de Valencia. Marqués del Toro fue derrotado, entonces Francisco Miranda es nombrado comandante jefe del ejército, el cual sale con sus tropas hacia Valencia. Francisco Miranda ordenó atacar las posiciones más fuertes de los rebeldes y lograron tomar la ciudad. Bolívar perdió en contra de Puerto Cabello. Miranda fue a La Guaira, donde fue detenido junto a Simón Bolívar. Le fueron entregados a los realistas. Miranda es encarcelado en Puerto Cabello y después al arsenal de la Carraca, donde murió. Bolívar recuperó Caracas. A Bolívar se le confirió el título de Libertador. La situación se complicó bastante debido a la aparición de José Tomás Boves. El decreto de guerra-muerte. Esto implicó el exterminio de la raza española. Fue practicada por ambos bandos. También implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la república como forma de gobierno en Venezuela. La batalla de las Queseras del Medio. Fue una importante acción militar en la cual el prócer de la independencia José Antonio Páez venció a las fuerzas españolas, siendo su más famosa batalla. Batalla de Carabobo. Francisco Tomás Morales logró refugiarse en Puerto Cabello, reconquistando Maracaibo y Coro. Tras las derrotas realistas, la situación se hizo insostenible y tuvieron que evacuar la plaza. 2 días después, el castillo de San Felipe fue tomado, acabando así la guerra de la independencia. Hola, mi nombre es Alexi Venega y hoy le estaré hablando sobre la Guerra Federal y algunos hechos importantes. Está considerado el enfrentamiento bélico más largo y más costoso para Venezuela tras su independencia. Los conservadores oligarquía, surgida de la guerra independentista, se oponían a modificar el orden social establecido desde la colonia imperturbable luego de la guerra de independencia de Venezuela, incluyendo entre otras cosas el sistema electoral. Por otro lado, los liberales proclamaban los ideales de libertad e igualdad. Durante la guerra, los liberales eran conocidos con el nombre de federalistas, ya que el federalismo y la autonomía de las provincias eran sus reivindicaciones principales. La toma de Coro el 20 de febrero de 1859 fue el hecho que dio inicio a la Guerra Federal. El primer enfrentamiento de importancia fue la Batalla de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859, saldándose con una victoria de los federales capitaneados por Ezequiel Zamora. En el marco de esta ofensiva liberal, las tropas de Zamora ascendieron San Carlos en enero de 1860. Finalmente, en febrero de 1860, se produjo un enfrentamiento conocido como Batalla de Coble, resultando en una victoria conservadora que el general gubernamental León de Febres Cordero no supo aprovechar. Pese a todo, en poco tiempo, el ejército federal comienza a aumentar y a fortalecerse, gracias a los refuerzos y pertrechos conseguidos por Falcón. Ha sido hasta la fecha la única guerra civil y también la más costosa en pérdida de vidas humanas en Venezuela. Mi nombre es Omarly Rojas y voy a hablar sobre el periodismo durante y después de la guerra. Durante la Guerra Federal hubo un gran número de medios impresos. Para la época estos eran los grandes sistemas de comunicación y era utilizada como arma política. La fundación del Partido Liberal en 1840 y la propagación de sus ideas en el diario El Venezolano, que dirigía el fundador del Partido Liberal, Antonio Locadio Guzmán. Los periodistas en el campo político, Antonio Locadio Guzmán y Juan Vicente González, lograron que se creara una opinión contra los conservadores. La esclavitud, a pesar de que había sido abolida por Bolívar, seguía existiendo. La repartición de tierra era desigual y estaba en manos de los caudillos militares, luchando en la guerra de la independencia. En general, la Guerra Federal fue un periodo definitivo para la creación del Estado, tal como lo conocemos ahora, ya que fue el inicio de luchas sociales por la igualdad de clases que aún en nuestros días fueron frecuentes y encarnizadas. Hola, yo soy Michela Cruz y yo les voy a hablar sobre el liberalismo. El liberalismo amarillo es la denominación que recibe en la historia de Venezuela el periodo que transcurrió entre 1870 y 1899, durante el cual se sucedieron en la presidencia del país un total de 10 líderes políticos, todos pertenecientes o deudores de la hegemonía del ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, quien además de ser uno de los 10 presidentes en cuestión, fue también el que por más tiempo desempeñó la primera magistratura durante este periodo. Hola, mi nombre es Sofía Rodríguez y voy a hablar un poco sobre dos personajes importantes dentro del liberalismo. Uno de estos es Tomás Lander, quien fue un agricultor, periodista y político que nació en Caracas en 1792. Fue un ideólogo del Partido Liberal gracias a su pensamiento progresista, además de ser la primera persona en criticar la aplicación del liberalismo como si fuese catecismo. Inició una lucha ideológica en contra de los resultados desfavorables para los hacendados en la Ley de Libertad de Contratos, además de ser uno de los grandes opositores de la Gran Colombia y ser parte del grupo de venezolanos de la República de Venezuela en 1830. Otro personaje importante de destacar es Antonio Locadio Guzmán, quien fue un escritor, político y periodista que nació en 1801. En 1824 inició su carrera como periodista,
además de redactar y formar parte de periódicos como El Argos, que se fundó en 1825, o El Venezolano, que se fundó en 1840. Fue candidato a la presidencia de la República en 1846 y representó a Venezuela en el Congreso Internacional Sudamericano. Por último, hablaré un poco sobre la doctrina liberal, que fue un fundamento que se utilizó como soporte para la creación del Partido Liberal, en donde se defendía la anulación de la esclavitud, de la ley de hurto, además de la pena de muerte por delitos políticos. También se defendía la libertad de prensa, de tránsito y la libertad de cultos, además de que había un gran interés en la educación debido a que en ese momento existía un gran porcentaje de analfabetismo en el país. Mi nombre es Juan Marcano y les voy a hablar un poco sobre la importancia que tuvo el venezolano a nivel político. Uno de los momentos en los que tuvo mucha importancia fue tras la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935, ya que La Esfera y otros periódicos dieron a conocer la noticia a la población e informaron en su primera página: ha muerto el benemérito general Juan Vicente Gómez. El nuevo diario, identificado con el régimen, fue sometido a saqueos, como le ocurrió en el siglo anterior a La Opinión Nacional. Otros diarios como La Esfera y El Universal, que eran considerados como sumisos durante el periodo de Gómez, se salvaron de las agresiones populares. A partir de este momento, comenzó a surgir en todo el país movimientos estudiantiles y obreros, así como también partidos políticos que involucraron en la defensa de la libertad de prensa y los valores democráticos. Mi nombre es Victoria Pérez y en esta sección se estará hablando sobre los periódicos del siglo XX. La Gaceta de Caracas fue el primer periódico que circuló en Venezuela. Este periódico estaba bajo el mando de un dominio de la corona española. Llega en 1808 con la orientación de Andrés Bello. Se hizo uso de este medio para promover un proyecto distinto de gobierno. El Correo del Orinoco fue el periódico creado por el Libertador. Este nace en 1818, cuando Venezuela es declarada una nación libre. Es considerado como la primera publicación de un periódico venezolano, ya que este fue hecho solo por venezolanos sin ninguna directriz del Imperio Español. El Semanario de Caracas. En noviembre de 1810 aparece el primer periódico libre e independiente de la provincia de Caracas. Este tenía como misión contribuir a la difusión de los ideales en favor a la prosperidad de la patria. Los editores de este periódico eran Miguel José Sanz, quien se encargaba de la sección de políticas, y José Domingo Díaz, de la estadística. El Relámpago de Marzo. Este periódico fue impreso en Caracas entre 1843 y 1844, en el cual participaba como colaborador Tomás Lander, publicando artículos polémicos, satíricos e ilustraciones, y era un periódico a favor del movimiento liberal. Bueno, mi nombre es Graciela Cano y yo le voy a hablar sobre el gumancismo. El gumancismo se refiere al periodo que duró como presidente Antonio Guzmán Blanco, el cual estuvo repartido en tres partes. El primero de ellos llamado sextenio, el segundo de ellos llamado quintenio y el tercero de ellos llamado bienio. Guzmán llegó con el fin de poner a Venezuela como un estado moderno, ya que contaba con la experiencia de haber vivido en Europa, y esto le permitió observar el estilo de vida diferente al de Venezuela. Propuso la educación gratuita y pública, estableció el bolívar como moneda nacional, impulsó el saltar a los próceres de la independencia, declaró el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional, embelleció la ciudad capital. También tuvo obras importantes como la creación del ferrocarril Caracas-La Guaira. El gumancismo es considerado uno de los gobiernos más fecundos y progresistas de la historia. Gracias.